Obviamente a Brasil, ya el entorno del presidente electo Jair Bolsonaro ha confirmado una visita a nuestro país. El hecho, el presidente Piñera tuvo una conversación telefónica, entiendo, con el presidente Bolsonaro respecto de las agendas comunes eventualmente que se van a ir construyendo entre Chile y Brasil a partir de esta elección. Ha habido también consecuencias en materia política porque los anuncios de reducción del aparato del Estado y también modificaciones económicas concentran a esta hora la atención de la opinión pública brasileña tras el anuncio que hizo Pablo Guedes, el futuro ministro de Hacienda. Vamos con José Luis Repening a esta hora, Río de Janeiro. José Luis. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a Priscila, por supuesto, también, y a todos nuestros televidentes. Claro, estamos en el frontis del acceso al condominio donde vive Jair Bolsonaro, quien se encuentra a esta hora almorzando con sus más cercanos colaboradores, entre ellos a quienes ya anunciaron que en definitiva Chile será el primer destino luego de que asuma el enero próximo la presidencia del gigante sudamericano Jair Bolsonaro. 57.7 millones de votos obtuvo el diputado del PSL, del Partido Social Liberal, entonces sacando muchísima diferencia con Fernando Haddad, quien representaba al Partido de los Trabajadores. Yo les quiero mostrar la portada de O Globo que trae el día de hoy con cosas que son muy relevantes. Primero, diciendo que jura defender la democracia, la libertad y respetar la Constitución, dijo Jair Bolsonaro, y lo juró ante Dios. Recordemos que Brasil es el país más religioso del mundo y por ende también tiene entre los cristianos una gran comunidad evangélica y Dios está presente en cada discurso de quienes hacen política. También destaca que Pablo Guedes, un poco en lo que decías tú, ¿no? En esa línea, el futuro ministro de Hacienda, tiene un acuerdo ya para darle independencia al Banco Central. Esto fue informado por la prensa y eso en definitiva es una patita bien parecida como tenemos nosotros el sistema en Chile. Banco Central absolutamente independiente que maneja la política monetaria y la emisión de dinero, entre otras cosas que realiza. Así es que todo apunta además con este anuncio de que Chile va a ser la primera parada de Bolsonaro en su gira, que también va a incluir Buenos Aires. Evidentemente habla de una señal, podríamos decir, respecto de cuál va a ser su política, tanto económica, que es lo que más se espera en los brasileños, terminar con la corrupción, darle un rumbo económico a este país que ha estado pasando por grandes momentos de recesión y, por supuesto, también con un crecimiento bastante flojito una vez que se hayan recuperado del crecimiento negativo. Así que uno podría tomar esto como una señal importante, no solamente en el lineamiento de una política económica similar a la chilena, sino que también mirando hacia Venezuela con muchísima fuerza. Eso al menos en política internacional con este acuerdo. ¿Qué ha pasado acá? Bueno, celebración en el lugar donde estamos. Ayer hubo un verdadero carnaval, donde los brasileños despejaron toda su alegría desde muy temprano, incluso antes de que se supieran los resultados. Posteriormente, en la madrugada y en la noche, en Sao Paulo, en la avenida Paulista, hubo enfrentamientos de detractores de Jair Bolsonaro con la policía y también enfrentamientos entre simpatizantes de Bolsonaro. Lo mismo ocurrió en la zona sur de Río de Janeiro, imágenes que se vieron con algunas escaramuzas donde tuvo que intervenir, como les decía, la policía, que fue también a vigilar las celebraciones que se dieron a lo largo de las más importantes ciudades del país. No hubo sorpresas respecto de los resultados, sino que más bien estaba bastante claro lo que iba a suceder. Fernando Haddad tuvo una aparición bastante pequeña, señalando que esos 47 millones que habían votado por él los iba a ayudar a proteger las instituciones. Mientras tanto, Jair Bolsonaro recibía no solo el llamado de Sebastián Piñera, sino que también de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y el saludo de Enrique Peña Nieto de México, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Mario Abdo, presidente de Paraguay, Martín Vizcarra del Perú, y así todos los presidentes latinoamericanos, como les decía, entre ellos Sebastián Piñera. Jair Bolsonaro muy tarde dio acceso también el día de ayer a la prensa local. 8 medios de comunicación de Brasil pudieron acceder a una conferencia que realizó y envió un mensaje al país, como les decía, haciendo este juramento de respetar la Constitución, las libertades y la democracia, algo que evidentemente es la gran interrogante en torno a la figura de este ultraconservador que hoy día llega y en enero toma posesión del gobierno del Brasil. Escuchemos lo que dijo. Con esta misma convicción que afirmo,
Ofreceremos a ustedes un gobierno decente que trabajará verdaderamente para todos los brasileños. Somos un gran país y ahora vamos juntos a transformar este país en una gran nación, una nación libre, democrática y próspera. Brasil arriba de todos, Dios arriba de todo. Ministerios, porque no es una medida solamente cosmética, sino que hay una señal de autoridad importante de 29 a 19. Fíjate que el gobierno brasileño era el que tenía más divisiones públicas, con una planta de funcionarios públicos la más grande de América Latina, que son inamovibles además. Es muy difícil cuando uno es empleado del Estado federal que te echen, es muy complicado. Bueno, lo que quiere hacer precisamente la administración Bolsonaro es flexibilizar, achicar, ajustar. Me gustaría preguntarte por la otra cara de esta moneda, que tiene que ver con esta verdadera bomba atómica que cayó en la izquierda brasileña y que ha lanzado algunas esquirlas al resto de las izquierdas latinoamericanas. De hecho, hoy día hay varios personajes de nuestra propia izquierda que entraron en un proceso como de reflexión muy profundo. Me gustaría conocer cuál es tu impresión, qué ha ocurrido con Haddad, qué ha ocurrido con el PT durante estas últimas horas. Bueno, la situación es de desolación, porque primero recordemos el camino de la izquierda acá en Brasil y sobre todo, especialmente en el PT, fue muy tortuoso. Recordemos que tuvieron un periodo de gran éxito electoral. Lula tuvo porcentajes sobre el 60%, la votación más alta en la historia de la democracia brasileña. Sin embargo, esto se diluyó con Dilma Rousseff, los escándalos de corrupción, Lava Jato como eje principal y la caída permanente de ministros. La llegada del impeachment y de Michel Temer, un centro derechista que fue oficialista en el Partido de los Trabajadores, posteriormente se pasó a la oposición. Hoy día es muy probable que se pase al oficialismo, eso es lo que se especula. Sin embargo, lo que pasó en Brasil ya venía pasando en varios países de Latinoamérica. La misma situación, extrapolarla con niveles demasiado altos o comparativos respecto de corrupción en Chile es difícil, pero sí situaciones de bajo crecimiento, sí efectivamente problemas de corrupción y financiamiento irregular de la política en nuestro país. Lo mismo que ha pasado, bueno, en Venezuela, en Ecuador con Rafael Correa, lo que pasó también con algunos gobiernos, por ejemplo, como el peruano, donde todos están metidos con este enjambre que se transformó Odebrecht a lo largo de todo el continente. Se ha dado un vuelco, evidentemente, en el panorama político. Lo curioso es que en América Latina estábamos acostumbrados a las centroderechas. Ya ven lo que ha pasado en México, lo que pasa en Colombia, incluso en Chile, y ahora Macri en Argentina, con lo que pasó también con los escándalos de corrupción que ha sacudido a la izquierda de ese país representado en el peronismo de Cristina Fernández. La situación cambia completamente. No solo son las centros-derechas, sino que estamos hablando de una derecha bien conservadora, la que se está instalando en la primera potencia sudamericana y en uno de los países más relevantes en términos de mercado en el mundo y político también, por qué no decirlo. El gran desafío va a ser cómo esta travesía por el desierto de la izquierda latinoamericana toma reflexiones y hace, digamos, un mea culpa referente para ser nuevamente opción para los pueblos de América Latina. La situación hoy día, el tablero está completamente dado vuelta, con Brasil siendo gobernado por una derecha más conservadora, y vamos a ver qué es lo que pasa, porque es un fenómeno bastante global. Ya lo vimos en Estados Unidos y en varios países de Europa se ha ido incubando la derecha más dura y conservadora y naciendo partidos que están ganando influencia. Ya ven lo que pasa en Alemania, ya ven lo que pasa en Hungría e incluso el naciente movimiento que también sacude a España. Súper trascendental. Además, me gustaría complementar la información que tú entregas analizando brevemente, ¿no?, las palabras del propio Haddad, que ayer habla de una suerte de resistencia y yo siento que también ahí la izquierda tiene que encontrar un lugar. Va a ser una oposición constructiva, va a tratar de colaborar con la agenda de Bolsonaro, o más bien va a generar una suerte como de resistencia social a un gobierno que eventualmente pueda tomar decisiones en otra línea. El presidente Piñera habló esta mañana del tema brasileño, estas son sus palabras. Tuvimos una extensa, franca y muy útil conversación con el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. Y por supuesto me confirmó que iba a visitar Chile. Entiendo que su primer viaje fuera de Brasil va a ser a Chile y después probablemente va a ir a Estados Unidos. Voy a ir al cambio de mando. Ustedes saben que el cambio de mando en Brasil es el 1 de enero. A mí me tocó asistir
a un cambio de mando que tiene consecuencias graves con la celebración del Año Nuevo y a veces con las relaciones familiares. Pero igual, sí voy a ir al cambio de mando del presidente Jair Bolsonaro. Bueno, ahí Sebastián Piñera evidentemente también está dando una señal de algún tipo, ¿no?, con Jair Bolsonaro. Y quería complementar brevemente para cerrar dos cosas. Primero, Michelle Bachelet, la alta comisionada de los derechos humanos para la ONU, señaló que va a estar con lupa mirando lo que sucede en materia de libertades individuales y derechos humanos acá en Brasil. Y segundo, lo que tú decías, un poco complementarlo, el PT perdió muchísimos escaños en el Congreso brasilero. Uno de sus emblemas, Dilma Rousseff, también se perdió en la primera vuelta cuando fueron a la renovación de parte del Senado. La situación no va a ser difícil. La Cámara y también el Senado están muy atomizados en colores políticos. Seguramente va a haber que tener voluntad política para unar fuerzas y armar bloques para poder impulsar estas reformas que son bien profundas, llamemos las pensiones, tributarias, también la independencia del Banco Central y otras más para reformar este Estado que está enquilosado y que la verdad avanza muy lento en conjunto con la economía, porque la deuda del Estado crece año a año. Sí, bueno. Eso es lo que podemos informar hasta ahora, José. Priscila, nos vemos en la noche. De todas maneras, felicitaciones por tu trabajo. Bueno, el ministro de Hacienda promete un déficit cero al cierre del primer año de gobierno y también el estatuto de armas, que me parece que es súper importante para un país que tiene una tasa de crimen enorme. Permitirle a la gente tener acceso a las armas para poder defenderse es una de las propuestas que ha hecho Bolsonaro en su programa de gobierno. Bien, muchas gracias. Que estés muy bien. Chao. Buenas tardes.